Mencionó usted acciones de tutela instauradas por doña Adriana Vargas cada vez que usted hace una publicación, ¿no? Cada vez que hace una publicación sobre ella. Así es. Frente a esta investigación hablé con todas las universidades y todas me respondieron que en ninguna de ellas se había graduado. Presentó una serie de documentos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los cuales se falsificó una falsa reunión por parte de la Liga de Gobernantes en los cuales estaba mi firma. Quien entregó esos documentos ante el Consejo Nacional Electoral fue Adriana Vargas, a quien nombraron secretaria general del partido. Bajo la gravedad del juramento, presentó como acta de grado y título que ella era politóloga en el año 2022, cuando en esa época, en esa universidad, no había sacado ni siquiera la primera promoción de estudiantes de ciencia política. Debo manifestarle, señora juez, que yo tengo una cercanía personal tanto con el alcalde como con el gobernador, y les pregunté si eso era cierto y me manifestaron que a la señora ni siquiera la conocía. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque nosotros grabamos esa conversación y grabamos su presencia en la oficina. Tenemos el video de esa conversación porque yo lo sentí como una especie de constreñimiento ilegal para que yo no hiciera presencia el día de hoy en esta declaración o en cualquier otra. Manifiesta que está vinculada a una empresa en Girón que se llama Insuma, con doble M. Cuando yo veo esa constancia médica dentro de la acción de tutela que ella me instauró, donde estaba pidiendo daños y perjuicios por el daño que yo le estaba causando a raíz de mis escritos, yo personalmente llamé al médico y él me manifestó, primero, que él no podía haber firmado esa constancia porque él todo lo tiene digitalizado. Dijo que ya no podía hacer eso porque era ilegal, y por esas razones, según lo que ella me cuenta, es que no se pudo hacer la vinculación directamente a la alcaldía porque nunca presentó los títulos que exigía el manual de funciones de la alcaldía de Bucaramanga. A raíz de las publicaciones mías, yo comencé a recibir unos ataques de cuentas falsas, de cuentas ficticias recién creadas que no han cesado y no han parado, insultándome, ofendiéndome, tildándome de delincuente, bueno, todas las palabras que usted quiera. Bueno, cuéntanos lo que conozco. ¿Usted conoce a Adriana Lizeth Vargas Uribe? Sí, señora juez, yo la conozco porque fue una recomendación que me hizo la señora Socorro Oliveros de Hernández, esposa del fallecido ingeniero Rodolfo Hernández, cuando yo llegué a trabajar con él en diciembre del año 2019 como director político del movimiento del ingeniero Rodolfo, denominado Liga de Gobernantes. Posteriormente, pues se inició la conformación de las listas al Senado por parte de la Liga. Se me indicó que la ubicara en alguno de esos 7 puestos que entrega el Consejo Nacional Electoral en lo que se refiere a los puestos políticos en el departamento de Santander. ¿Qué aspectos son esos personales a los que acabó de referirse en materia de lo que se le pidió que declarara? Ok, se me solicitó que le aclarara el despacho en lo que me concernía en el conocimiento que había tenido en mi investigación periodística sobre los títulos que la señora viene ostentando en la ciudad de Bucaramanga desde hace muchos años, desde hace más de 25 años, cuando ha declarado ser administradora de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por una situación que yo conocí al interior de la Liga de Gobernantes, donde ella misma, Vargas Uribe, me solicitó que hablara con el representante de Santander responsable sostenible, que era el señor Jorge Cortizos. Ella en su momento me dijo que la habían sacado de esa corporación porque se había vinculado políticamente a la campaña de Rodolfo. Yo hablé con el señor Jorge y le manifesté pues, que me contara por qué había sucedido eso, que estaba llamándole el nombre de Adriana porque ella sí me había autorizado, y él me contó que realmente no era por eso, que a ella la habían sacado de la organización de Red Santander porque habían encontrado un contrato con Minesta, que era un contrato que iba en contra de los principios de la red y que ellos no entendían por qué ese contrato existía. En el momento en que ellos deciden investigar un poco más a fondo, se dan cuenta que las firmas de la Junta Directiva fueron falsificadas para cambiar los estatutos en la Cámara de Comercio. Y al cambiar los estatutos se validó que la señora Vargas Uribe, como representante de esa red, pudiera contratar más allá de lo permitido o más allá de los estatutos que eso estaba establecido. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los miembros, aparte del señor Jorge Cortizos, que fue con el
presidente o el director de Cajazán, de la Caja de Compensación, de sacarla a ella como directora de la red. Y aparte de sacarla, pues ellos decidieron dar por terminada esta corporación. Ahí sí me permito, señora jueza, apoyarme en lo siguiente, porque me parece muy delicado lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy manifestando fue objeto de trámite de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación el día 28 de marzo del año 2022. Eso fue objeto de una conciliación por parte de ellos y posteriormente a eso dieron por terminada la corporación porque manifestaron que no querían tener pues ningún otro problema más con esta señora. Entonces, a raíz de eso es que a mí me solicitan que venga al juzgado a esta audiencia a declarar sobre esos aspectos y porque después de hablar con el señor Cortizo decidí ahondar un poquitico más en la investigación respecto de los títulos universitarios y me cuenta el señor Cortizo que entregaron una hoja de vida donde ella aparecía como profesional. Yo soy egresado de la Universidad EAFIT de Medellín, de la especialización de Derecho Urbano, y al observar en esa hoja de vida de Adriana, me encontré que ella había puesto que era especialista en responsabilidad social de la Universidad EAFIT. Pero como conozco personalmente la universidad, sé que allá no hay una especialización en ese sentido para el momento en que ella lo manifestaba. Entonces decidí averiguar la hoja de vida y me encontré con que ella en las mismas redes sociales publicaba que había sido estudiante o que había sido administradora de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana del año 96 al 2000, que se había graduado en la Universidad de Houston entre los años 2001 y 2006, que también había estudiado en la Universidad de Miami en los años 2002-2004, que se había graduado en la Universidad de los Andes al año 2015-2017, de la Universidad EAFIT en el año 2018, de la Universidad de Yale en el año 2020 y de la Universidad de Salamanca en el año 2020, sin contar que dentro de la hoja de vida que le presentó a esa red de corporación había dicho que ella se había graduado en la Universidad de Canterbury, también como administradora de negocios. Frente a esta investigación hablé con todas las universidades y todas me respondieron que en ninguna de ellas se habían graduado. A esto me he dedicado en una parte de la objetividad periodística que he desarrollado y por eso puedo decirle, señora jueza, que después de encontrar todo esto, mayor sorpresa me causó aún cuando encontré dentro de esas investigaciones que la señora Vargas Uribe había entrado a trabajar a las unidades tecnológicas de Santander. ¿Y por qué me causó sorpresa? Porque pude conocer de primera mano la hoja de vida que está en el SECOMPI, que es de orden público, es decir, cualquiera la puede tener, no hay ninguna vulneración de datos frente al tema, que ella se había presentado con un diploma y un acta de grado de la Universidad a Distancia de Colombia como politóloga. Presenté un derecho de petición en la Universidad de Instancia y me confirmaron que efectivamente ella sí se había graduado como politóloga, pero ahí estuvo la sorpresa de la cual estoy hablando. Y es que para que a ella la contrataran en las unidades tecnológicas, frente a su hoja de vida de SECOP, que se presenta bajo la gravedad del juramento, presentó como acta de grado y título que ella era politóloga en el año 2022, cuando en esa época en esa universidad no había sacado ni siquiera la primera promoción de estudiantes de ciencia política. La primera promoción fue en el año 2024. Por lo tanto, yo pude entender que esos documentos que se estaban presentando en las unidades tecnológicas tenían un halo de falsedad. Se lo comuniqué al rector de la universidad por escrito y escribí una columna también sobre esa situación. Y a raíz de eso, a la señora Vargas Uribe le cancelaron el contrato de prestación que tenía en las unidades tecnológicas al encontrar que efectivamente habían unos documentos que no correspondían con la verdad. Frente a toda esta clase de cosas, señora jueza, ya para terminar esta intervención y proceder a las preguntas que usted lo considere, debo decirle que después de que a mí me solicitaron la presencia en este proceso, Adriana Vargas me envió a hablar al señor Reinaldo Mateus, que es el contralor del departamento de Santander, con quien creo que tienen una relación de amistad, para que hablara conmigo y por favor dejáramos las cosas así. Y debo manifestarle, señora jueza, que en ese momento yo no entendía a qué se refería el señor contralor. Lo vine a entender después cuando Vargas Uribe visitó la oficina de mi esposa en la alcaldía de Floridablanca, manifestándola que el gobernador de Santander y que el alcalde de Floridablanca la habían enviado a hablar con ella para que yo calmara un poco las cosas o esa discusión mediática que tenía con ella. Debo manifestarle, señora juez, que yo tengo una cercanía personal tanto con el alcalde como con el gobernador y les pregunté si eso era cierto y me manifestaron que a la señora ni siquiera la conocía. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque nosotros grabamos esa conversación y grabamos su presencia en la oficina. Tenemos el video de esa conversación porque yo lo sentí como una especie de constreñimiento ilegal
para que yo no hiciera presencia el día de hoy en esta declaración o en cualquier otra, porque eso ya hace parte de las hipótesis que yo pueda llegar a pensar y que no obedece a un tema de objetividad. Pero sí me causa mucha extrañeza que esa visita se hubiera hecho después de que a mí me citaron a declarar. Entonces, esas son las razones por las cuales yo creo que me llamaron y por eso estoy acá. Del develamiento de esos falsos profesionales. ¿Por qué terminó usted haciendo una nota periodística en ese sentido? Porque en mi condición de representante en su momento del Partido Liga de Gobernantes como director político, se presentó una serie de documentos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los cuales se falsificó una falsa reunión por parte de la Liga de Gobernantes en los cuales estaba mi firma. Quien entregó esos documentos ante el Consejo Nacional Electoral fue Adriana Vargas, a quien nombraron secretaria general del partido. El problema radicaba en que los estatutos del partido, compuestos por Rodolfo Hernández y por quienes en su momento integramos este movimiento político, determinaba que la secretaria jurídica del partido tenía que ser una profesional en ciencias de la administración, economía o en derechos. Cuando en la liga no se dan cuenta de que efectivamente ya no cumple con los requisitos, ella deja de ser secretaria administrativa de la liga, del movimiento. Mi relación frente al tema con las partes es porque a mí me involucraron en un falso documento que posteriormente sirvió para que se le concediera la personería jurídica a la Liga de Gobernantes. Esto que yo le estoy a usted manifestando no es simplemente una situación personal. Yo lo denuncié ante la Liga y la persona que me respondía a los derechos de petición era la misma persona que estaba entregando mi firma falsificada en el Consejo Nacional Electoral, que era Adriana Vargas. Posteriormente yo presenté unos derechos de petición ante el Consejo Nacional Electoral denunciando esta situación, y no solamente lo hice de manera privada, sino que también lo hice de manera pública. Tuve una reunión con la señora Marilén Castillo, que era la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, y le pedí el favor de que lo hiciera público, porque ahí las firmas que se encontraban involucradas en ese documento ni eran la mía, y también sabía que habían personas que no habían firmado ese escrito. Por eso es que yo genero esta relación en esta investigación, cuando me encuentro que la señora Adriana Vargas trabajaba para una fundación del doctor Reyes. Entonces también quise preguntar si efectivamente la señora había falsificado ese documento o no lo había falsificado, porque como le dije al principio, en ese querer escribir sobre esa situación, tuve la oportunidad de encontrarme con el señor Reyes y hablar a profundidad del tema. Ahora, yo cuando se inició esta reunión en la mañana, yo alcancé a leer que había un testigo, Eric, si no estoy mal, dentro de la hoja de vida. La señora Vargas presenta ante las unidades tecnológicas. Ahí aparece que ella trabajó para una compañía del señor Eric en el municipio de Girón. Ella presenta a las unidades tecnológicas lo siguiente, donde dice empleo, contrato vigente, manifiesta que está vinculada a una empresa en Girón que se llama Insuma, con doble M, INSUMMA Business, negocios en inglés, Insuma Business Group, y se llama Farmavícola S.A. Pues es una empresa que está ligada al señor, pues al testigo que le manifiesto que me pareció ver. Mencionó usted acciones de tutela instauradas por doña Adriana Vargas cada vez que usted hace una publicación, ¿no? Cada vez que hace una publicación sobre ella. Así es. En este caso en particular decidí hablar de eso porque en una de las acciones de tutela que ella instauró en mi contra, le presentó al juez de primera instancia una certificado médico, creo que era una constancia de incapacidad médica firmada por un médico que particularmente yo tuve la oportunidad de conocer en pandemia al interior de la gobernación de Santander, porque fue el médico que manejó la pandemia en el departamento. Y lo conocí porque mi esposa fue diputada del departamento de Santander y por eso tuve la oportunidad de tener una relación con él. Cuando yo veo esa constancia médica dentro de la acción de tutela que ella me instauró, donde estaba pidiendo daños y perjuicios por el daño que yo le estaba causando a raíz de mis escritos, yo personalmente llamé al médico y él me manifestó, primero, que él no podía haber firmado esa constancia porque él todo lo tiene digitalizado. Eso me hizo pensar a mí que la constancia efectivamente era falsa, que había presentado un documento falso ante un juez de la República. Lo escribí, ella instauró una acción de tutela para que se quitara el tema de que la constancia era falsa y se colocara que presuntamente podía llegar a ser falsa. Sin embargo, cuando yo le hablo a usted de esto, señora juez, así como
obtuvo, y la señora Adriana Vargas está denunciada por mí en la fiscalía en razón de la presentación de ese documento a la acción de tutela que instauró en mi contra. Y el segundo párrafo que usted lee cuando yo toco el tema de que una persona no puede ser puerta en ese sentido, es porque tengo un audio donde ella en una diligencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifiesta que su grado de escolaridad efectivamente es de la Universidad de Houston. Y valga aclararle algo, señora juez, durante muchos años ella ha venido manifestando que se graduó en la Universidad de Houston, lo colocó en las contestaciones de las acciones de tutela que me instauró a mí, lo colocó en sus redes sociales, pero particularmente en una audiencia ante su despacho, en presencia suya, ella manifestó que se había graduado de un colegio en Boston. Es decir, ya no fue de la Universidad de Boston, sino ahora es de otro colegio en Boston, que me imagino que será otra universitaria. Yo tengo un familiar en Estados Unidos al que le pedí el favor de que se acercara a la universidad y efectivamente él, con los funcionarios de la universidad, encontraron que allá ella no se había graduado, y esa ha sido, digamos, la discusión que ella ha tenido o ha sostenido conmigo en los despachos judiciales. Por eso es la fortaleza en el escrito de lo que usted acaba de leer en materia personal, pero viene concatenado con otras 2 columnas que se habían escrito antes sobre esos títulos judiciales falsos. Doctor Oscar Yair Hernández, ¿alguna de las publicaciones que usted ha efectuado o de las investigaciones que ha efectuado las ha hecho por petición de Luis Fernando Reyes Mesa? No señora, ninguna. Al contrario, lo hice por plena convicción después de haber analizado efectivamente esos 28 procesos de los cuales estoy hablando en la columna, y lo hice como lo puede hacer cualquier abogado y cualquier ciudadano de este país, revisando la página del Consejo Excepcional de la Judicatura y conociéndolo de primera mano. Así de simple. Ninguna. Y vuelvo y le insisto, señora jueza, 2 veces me he visto con el señor Reyes en mi vida, no más. En una de esas publicaciones menciona usted 28 procesos judiciales. ¿Puede decirnos a qué proceso se refiere? Señora jueza, en su momento entré, al igual que lo hago cuando voy a hacer cualquier investigación, entro a la página de procesos judiciales, doy el nombre de la persona en la consulta de procesos, doy el nombre, voy a consultar nombre o razón social, coloco tipo de persona natural, Adriana Vargas Uribe, coloco todos los procesos, consulta previa, doy consultar y efectivamente uno por uno me salen los procesos que hay, que son más de 5 páginas que estoy viendo acá, inclusive encuentra 85 resultados, pero después de encontrar esos 85 resultados, pues uno saca que hay algunas homonimias, que hay unos procesos que se repiten porque fueron instaurados pero no asentados, entonces vuelven y los instauran. Hay unas repeticiones en materia civil, y en su momento cuando hice esa consulta consideré yo, después de haber hecho el análisis, que habían 28 procesos judiciales. Obviamente dentro de estos 85 que le estoy mencionando, que son fácilmente de encontrar acá, pues están los míos y muchos otros más que incluyen inclusive a la familia de Vargas Uribe, pero por otros temas que no tienen nada que ver con eso. La señora Adriana Vargas afirma en uno de sus apuntes de los hechos que presuntamente ella perdió sus niveles de trabajo o su cargo, en el cual había sido opcionada por el exalcalde por culpa del doctor Luis Fernando Reyes Mesa. ¿Qué tiene usted de información de por qué razón Adriana no terminó ser posesionada en ese cargo? Claro que sí, doctora, le voy a manifestar lo siguiente. Con la doctora Isabel Cristina Rincón, ella es funcionaria de la Universidad de la UDES, inclusive es columnista de Vanguardia, ha escrito desde hace mucho tiempo, es una persona muy reconocida en la sociedad, una persona muy decente, muy querida, y ella manejó el tema de las hojas de vida en el ISABU con Cárdenas. Cuando comenzó a salir todo este tema del proceso de Adriana Vargas, especialmente en lo referente, en lo que a mí me concernía, que era el tema de la Liga de Gobernantes, ella habló conmigo y me manifestó de viva voz y de forma personal que Adriana Vargas no se había podido vincular con la administración del doctor Cárdenas, del ingeniero Cárdenas, porque cuando se le pidieron los títulos, ella manifestó que tenía que traerlos del exterior, que tenía que apostillarlos, pero que por favor le fueran haciendo la vinculación mientras ella se encargaba de hacer esos trámites, a lo cual la doctora Isabel Cristina Rincón le dijo que ya no podía hacer eso porque era ilegal, y por esas razones, según lo que ella me cuenta, es que no se pudo hacer la vinculación directamente a la alcaldía porque nunca presentó los títulos que exigía el manual de funciones de la alcaldía de Bucaramanga, y sin eso era imposible posesionarla, porque para poderla posesionar tenían que darle el visto bueno
a lo que se requería en el manual de funciones. Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. De acuerdo a su investigación y el acceso que tiene a la fiscalía o los juzgados, que son pues básicamente las denuncias y demás, ¿sabe usted cuántas denuncias tiene Adriana? Y si Adriana tiene denuncias por falso testimonio, o tiene denuncias especiales contra usted, o usted tiene contra ella. Yo me vengo a enterar hoy, solamente hasta hoy, por parte de su apoderado, que tengo una denuncia en la fiscalía por los temas que él dijo que no lo recuerdo, tampoco los anoté, que está en un proceso de conciliación, por el cual no lo desconozco, pero yo te instauré un proceso por falsedad en documento privado, por la tutela que me instauró, después de haber hablado con el médico y que me dijera que esa excusa o certificación médica él nunca la había otorgado. También instauré todas las denuncias correspondientes por falsedad en documento público a raíz de los documentos que llegaron al Consejo Nacional Electoral con mi firma, que vuelvo y reitero en este proceso, yo nunca firmé esa reunión, nunca existió. Esa reunión se trataba era de la conformación de los comités para poder presentar los estatutos y les entregar a la personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral, una supuesta reunión que se hizo en HG con un montón de gente, que de algunos que yo conozco que también me manifestaron que no había ido, y ahí está mi firma y ahí está mi nombre, e inclusive la resolución por medio de la cual se concedió la personería jurídica al movimiento, al partido de la Liga de Gobernantes, aparezco yo como que hubiera ido a esa reunión y yo nunca estuve en esa reunión. ¿Quién presentó los papeles? Pues los presentó la Secretaría General y la Liga. Por eso inicié esas denuncias. Y las denuncias, digamos, el resto han sido las acciones de tutela. Reconozco, como lo dice ahorita con la señora juez, que observo dentro de los sistemas judiciales que tiene 85 procesos, pero repito, hay que quitar y valorar muy bien al día de hoy cuántos tiene, pero en su momento encontré que tenía esos 28. Informe al despacho, de acuerdo a sus respuestas y a la posibilidad que tiene usted como abogado de acceder a mucha información jurídica. ¿Usted sabe si Adriana ha publicado en sus redes o a través de su abogado temas que tengan que ver directamente con el proceso de Luis Fernando Reyes o con el proceso de alguno de esos procesos que tiene, como para que sea tan público que ustedes puedan como columnistas opinar? Bueno, yo aquí sí tengo que serle muy honesto en algo, doctora, y es que a raíz de las publicaciones mías, yo comencé a recibir unos ataques de cuentas falsas, de cuentas ficticias recién creadas, que no han cesado y no han parado, insultándome, ofendiéndome, tildándome de delincuente, bueno, todas las palabras que usted quiera. Así que yo opté no solamente por bloquear esas cuentas, sino que yo desde hace mucho tiempo tengo bloqueado en todas mis redes sociales todo lo que tenga que ver con la señora Adriana Vargas. O sea, yo realmente no lo reviso. Pero sí tengo que ser consecuente con su pregunta, y es que, digamos que políticamente mucha gente me ha escrito y me envían los pantallazos o las capturas de las pantallas de cosas que ella misma ha publicado, y que inclusive el doctor Luis Fernando Reyes, o por lo menos su esposa, la doctora Nicole, ha publicado su sana defensa por su familia, por su esposo, por lo que ella considere que los puede sacar, y ahí es donde me he enterado públicamente de las circunstancias. Pero en mis redes sociales alguna vez publiqué, en lo que he publicado de las columnas, me han contestado, me han enviado muchas cosas, y yo siento que son las capturas de pantalla de lo cual usted me está hablando, pero yo en lo personal, todo lo que tenga que ver con esa señora, yo lo tengo bloqueado.